Para cambiar la temática del momento, el pueblo dominicano, y yo estoy seguro que el mundo entero está entristecido por lo que pasó ayer aquí y en otras partes del mundo. Tenemos hoy con nosotros a un prestante ciudadano, médico, hombre bueno, Pedro Ureña, que nos viene a hablar de las cosas novedosas de la cardiología. Ya no del concepto viejo de las tuberías y del manejo del cateterismo y de los implantes. ¿Qué hay de nuevo? Vi que ayer en México pusieron en funcionamiento un corazón artificial, plástico. ¿Lo viste? Sí. O sea, se mueve la cardiología hacia el reemplazo del órgano central de la vida, como es el corazón, por un elemento plástico, o esos son novedades de poca importancia. No, son de mucha importancia, William. Antes que nada, gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Yo te diría que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día es el fallo cardíaco, la insuficiencia cardíaca. Se prevé que en los próximos 10 años esto se convierta realmente en un dolor de cabeza por la alta incidencia que estamos presentando. Pedrito, entonces, alguien me dice que hay insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Seguro. Que tú inclusive puedes tener una fracción de eyección en 45 y 50 y estar en insuficiencia cardíaca. Absolutamente, absolutamente. Concepto novedoso. Sí, es un concepto conocido, pero tiene que ver más con lo que es la relajación del corazón. El corazón tiene una función de contracción, que es lo que nosotros llamamos la fuerza, pero también de relajación. La disfunción diastólica es cuando el corazón no se relaja adecuadamente y esto hace entonces que el paciente pueda entrar en fallo cardíaco. ¿Eso es sistémico, doctor? ¿Perdón? Usted no puede tener una cosa en un lado y otra en el otro. ¿Eso es sistémico? Sí, sistémico. Digo, un problema de que está preguntando el doctor si puede ser sistólica o diastólica. Yo creo que es difícil. Igual que un problema de corazón derecho y corazón izquierdo. Yo creo que eso camina junto. ¿Sabes lo que pasa, Julito? Que antes tú cogías un ecocardiograma y le hacías una fracción de eyección o fracción de acortamiento y tú ya tenías insuficiencia cardíaca por eso solamente. Hoy, sin embargo, parece que tú puedes tener una fracción de eyección aceptable. Sí. Y sin embargo estar en insuficiencia. De hecho, es más frecuente hoy día la insuficiencia cardíaca diastólica que la misma sistólica. ¿Por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo y con la marcada prevalencia de hipertensión, esto es lo que más ocurre. Entonces le llamamos insuficiencia cardíaca con función normal, es como se le llama. Tú ves el eco y te parece un corazón normal, pero si empiezas a medir parámetros de relajación, entonces te das cuenta que no se relaja bien. Hay una prueba de laboratorio ahora para confirmar insuficiencia cardíaca. Exacto, ProBNP, que es una enzima que se libera cuando el corazón está sobrecargado. Pero lo que Julito dice tiene razón, la mayoría de pacientes con insuficiencia sistólica también tienen un componente diastólico. O la van a hacer. Está mezclada, pero lo que es diastólica pura no tiene disfunción sistólica. Me explico, o sea, tú puedes tener debilidad y al mismo tiempo trastorno de la relajación, pero hay pacientes que tienen trastorno de relajación con una contracción completamente normal. ¿Y cuál es la etiología de eso? ¿Edad? No, es más bien fibrosis y endurecimiento de las fibras miocárdicas que ocurre con el tiempo. ¿Muscular o vascular? Muscular. La hipertensión tiene mucho que ver con esto, la obesidad tiene mucho que ver con esto, y a medida que nosotros vamos envejeciendo, sí hay un cierto grado de disfunción diastólica, pero ya para llegar al grado de insuficiencia generalmente se necesita. Entonces, cuando usted habla de ejercicio, es para eso, es para esa fibra. Absolutamente. Es para la fibra, no es para lo vascular. Bueno, el ejercicio beneficia a ambos, pero no hay duda de que uno de los ¿Qué es al músculo? De las formas como se trata de combatir el desarrollo de insuficiencia diastólica es mediante el ejercicio, mantener el peso, esos factores que ayudan. Uno de los problemas que tenemos con la insuficiencia diastólica es que no hay un tratamiento específico. Realmente con la disfunción sistólica tenemos múltiples alternativas. Con la diastólica no tenemos realmente un tratamiento todavía que haya sido eficaz. Se están tratando diferentes drogas, pero no hay nada que haya demostrado realmente que es efectivo en corregirla e incluso mejorarla. La otra parte de la cardiología que me parece muy interesantísima es la parte la electrofisiología del corazón. Cada día hay más personas dedicadas al manejo de las arritmias, las disfunciones del corazón. Háblanos algo de eso, ¿cómo va eso? De hecho, esto es una subespecialidad que ahora mismo yo diría que si a mí un joven pregunta qué debe hacer en el futuro, yo diría, mira, quizás de lo que más futuro tiene hoy día es la electrofisiología. ¿Por qué? Porque realmente ellos están siendo capaces hoy día de corregir problemas que antes no podíamos corregirlo mediante procedimientos. Entre ellos problemas como la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente. Hoy día se puede corregir con la ablación. Múltiples trastornos de conducción tienen que ver con todo lo que es marcapasos. Es decir,
Es La una especialidad cardioversión es parte de dedicada. eso también, ¿verdad? ¿Perdón? La cardioversión es parte de La aplicación. cardioversión, los marcapasos, los desfibriladores, el manejo de las arritmias, pero sobre todo el manejo de lo que le llamamos ya activo, es decir, ir a donde está el problema, identificarlo y literalmente hacer una vía alterna o quemar una conducción anómala. Todo eso se puede hacer hoy día mediante la electrofisiología. Mucha gente viviendo con fibrilación auricular, amigos de uno, compañeros, que te hablan de anticoagulante y fibrilación. ¿Por dónde anda eso? La fibrilación auricular es una arritmia, quizás para explicar un poquito, donde la parte superior del corazón no se contrae normalmente, sino que fibrila, hace esto. Esto lleva a que literalmente el corazón no se contraiga adecuadamente y puede ir muy rápido, pero aparte de eso pierde la eficiencia de lo que es el gasto cardíaco. El principal problema de esta arritmia, número uno, es que es la más frecuente y a medida que vamos avanzando en edad se hace más prevalente. El problema mayor con esta arritmia es que está asociada a accidentes cerebrovasculares. La formación de coágulos. Exacto, al fibrilar la sangre se estanca, se forman coágulos y pueden desprenderse. Entonces, el énfasis principal con esta arritmia hoy día es el de tratar de afinar la sangre con anticoagulantes para evitar esto. Se puede quitar... Y en la circulación de una gente viva, una éxtasis de sangre, sí, que se detenga en un sitio, te puede producir un aumento de ser más espesa o producir un coágulo. Absolutamente. Ese es el Aunque tú tengas todos tus anticoagulantes En normales. las venas lo conocemos desde hace años, ¿verdad? Tú tienes un coágulo en una vena, pero en el corazón es algo... Exacto. La aurícula, que es la parte de arriba del corazón, tiene que contraerse. Y de esta forma es que... Y si no se contrae, hay retención. Exacto, hay estasis de sangre. La sangre sigue pasando a los ventrículos, pero ahora de una manera fluida, sin contracción. lento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa estasis lleva a la formación de coágulos. A medida que la arritmia va avanzando, la aurícula se va haciendo más grande, y mientras más grande se hace, produce más arritmia y más estasis de Eso sangre. implicaría que el mecanismo de fibrolicina no funciona en ese Bueno, yo diría que funciona hasta un punto, porque recordémonos que siempre tenemos agentes que forman coágulos, agentes que disminuyen los coágulos, ¿verdad? Pero ese balance se puede ir de un lado hacia otro dependiendo de las condiciones. Yo creo que la palabra ablación va a traer muchas interrogantes en personas que están viendo televisión. Doctor, ablación tiene que ver con algo que es muy común, que es desfibrilar a una persona. Es decir, darle un choque para que coge el paso el corazón. Ok, eso es La desfibrilación. ablación tiene que ver un poquito con eso. No, la ablación es más bien una modificación de la estructura eléctrica del corazón para evitar arritmias. Puede ocurrir. En el caso de la fibrilación auricular, lo que el electrofisiólogo hace es que literalmente aísla una área del corazón, que son las venas pulmonares, donde se forma la gran mayoría de la arritmia. Entonces la aísla literalmente. La quema. Así que no puede pasar ese estímulo. Existen otro tipo de ablaciones. Por ejemplo, cuando una persona nace con una vía anómala, es decir, que puede conducir por más de una vía, el electrofisiólogo puede ir y literalmente quemar esto con radiofrecuencia. Eso es WPW. Exacto, por ejemplo, Parkinson White, Doctor, en investigación. Pero ablación es con radiofrecuencia. Sí. con Se radiofrecuencia, modifica. hay radiofrecuencia, hay crioablación. La cardioversión es cuando le damos un choque Claro. eléctrico al paciente Bien. para Se- retomar el ritmo. Se les enseña en las primeras lecciones de cardiología a los estudiantes de medicina que hay dos nódulos que dirigen el automatismo del corazón. Esos dos nódulos parece que son independientes. ¿Se ha investigado algo que los relacionan al uno y al otro? No, definitivamente están relacionados. El corazón tiene múltiples mecanismos para mantenerse activo eléctricamente. El nódulo de arriba, que es como el generador principal, pero si ese falla, el segundo nódulo que coge el comando es el nodo que tú te refieres atrioventricular. Si ese falla, hay otro tejido que se llama el haz de His que también puede producir. Y ultimariamente, o sea que hay 4 mecanismos, la fibra de Purkinje, que son como generadores de backup, vamos a decir, o de soporte. Entonces, pero sí hay una relación entre ellos. A veces pueden haber anomalías donde estos tejidos se ponen autónomos y cogen el comando del ritmo cardíaco y es cuando se producen las arritmias. En vez de venir la secuencia de arriba hacia abajo, puede ser que venga de abajo hacia arriba, puede ser que venga del medio. Y todo ese sistema autónomo, automático del corazón, ¿quién es el gran director de orquesta fuera del corazón que le dice aumenten su frecuencia, aumenten su electricidad? ¿Quién es el gran jefe? Se del conoce corazón? como el sistema El neurovegetativo. cerebro. Sistema neurovegetativo que implica el cerebro, implica glándulas que secretan hormonas. Es un sistema muy complejo. El vago. Es como el yin y el yang, como diríamos, Sí. ¿verdad? Hay un sistema que estimula y un sistema que inhibe.
La estimulación viene dada por hormonas como la adrenalina, noradrenalina, catecolaminas. La inhibición viene dada por los colinérgicos, ¿verdad? Acetilcolina. Entonces, ese balance entre estimulación e inhibición es lo que nos mantiene a nosotros, acelerador y freno, básicamente, en condiciones normales. Si me voy a dormir, mi frecuencia baja. Si corro, mi frecuencia aumenta. Todo eso es el balance que está dando por ese sistema neurovegetativo. Doctor, Pedro. La primera pregunta del doctor Hanna fue hasta dónde, qué hemos averiguado. De todas esas cosas, el que hizo eso parece que sabía mucho porque inventó compensación y eso. La pregunta es, ¿hasta dónde hay conocimiento y qué nos falta por conocer? No, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que hoy día conocemos mucho sobre lo que es la neurofisiología, la cardiofisiología, cómo interaccionan estos mecanismos neurohormonales. ¿Qué nos falta? Todavía todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Acciones de hormonas que, por ejemplo, no sabíamos que tenían acciones en ciertos sistemas. Ayer leíamos recientemente, por ejemplo, una nueva droga o una nueva partícula de la hormona, vasopresina, sí, que predice eventos cardiovasculares. O sea, todos los días se está asociando, relacionándose nuevas hormonas con sistemas cardiovasculares. Pero se ha descubierto mucho. ¿Qué nos falta? Yo creo que la primera pregunta que William hacía ahorita sobre la parte del corazón artificial, yo preveo, como decía al principio, que el futuro está por ahí. Yo creo que realmente la cantidad de donantes que hay es muy escasa para la demanda que está aumentando. Por tanto, vamos a tener que recurrir a la tecnología. Y hoy día la tecnología se está convirtiendo cada vez en nuestra gran ayuda. Hoy día estamos viendo cómo cosas como los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes, están dándonos herramientas a los médicos para poder diagnosticar a distancia, para poder monitorear los pacientes. Ya también podemos hacer electro, podemos medir la presión, podemos medir la frecuencia. Pedrito, vi un video de una persona que colapsa en un shopping center, un mall de eso. Llaman al 911 y contesta y dice, sabemos dónde tú estás por el GPS. Ábrele el pecho, sal afuera. Un dron estaba aterrizando. Entró el dron, le dio una desfibrilación y en 2 minutos y 48 segundos el tipo estaba sentado. ¿Eso es real o es de película? No, hay un proyecto bien interesante con eso de hacer los dron ambulancias. Todavía eso no se ha implementado, pero es un proyecto que se está estudiando y entiendo que hay ya proyectos pilotos para hacerlo. Doctor, todo eso está muy bien, pero ocurre algo, la gente se sigue muriendo. No, y se va a seguir muriendo siempre. Y se va a seguir muriendo. Pero ¿qué conseguimos? ¿Más años, más calidad? ¿O hay posibilidad de que por el corazón se dejen de morir? No, yo creo que siempre vamos a morir. O sea, eso no hay duda y el corazón seguirá siendo la causa principal. Y uno pero le no hay coge duda cariño. que las dos cosas se han conseguido. Se ha conseguido una mayor expectativa de vida y no solamente una mayor expectativa de vida, sino una mayor expectativa de vida con mejor calidad. Indiscutiblemente, un individuo de 80 años de hoy día, en 2016, nada que ver con un 80 años en el 78. O sea, realmente hoy día podemos ver individuos mucho más funcionales y eso tiene mucho que ver con lo que es la participación de la medicina preventiva. Mejor control de factores como la hipertensión, mejor control de la diabetes, mejor control... Todas estas son enfermedades que son degenerativas y que por ende tienen un impacto importante en lo que es la fisiología del ser humano. Pedrito, en esta semana, la última semana, yo he visto 5 casos de personas que se fueron a la cama con el marido, con la esposa o solo y no amanecieron. Tú ves los certificados médicos y dicen paro cardíaco. Coño, paro cardíaco, sí, pero ¿qué certificado médico de función es este? Paro cardíaco. La película. Muerte súbita, doctor. ¿Qué es lo que pasa con muerte súbita realmente? Muerte súbita sigue siendo una gran problemática. La muerte súbita está relacionada directamente a lo que es la enfermedad cardiovascular. Y en la mayoría de los pacientes que no tienen una condición preexistente conocida, usualmente la enfermedad coronaria es que lo produce, es decir, una obstrucción aguda. Sin embargo, hoy día clasificamos la muerte súbita como un tipo de infarto diferente. ¿Por qué? Porque se requiere... Infarto sin infarto. Es un infarto. Es un infarto y lo clasificamos como un tipo de infarto. Lo que ocurre es que el mecanismo es diferente. En la mayoría de los pacientes, cuando tenemos un infarto, hay un tiempo donde el músculo se va dañando, se va deteriorando de manera progresiva, hasta que puede llegar el momento de la muerte, o por fallo de bomba, o por arritmias. En el paciente que hace muerte súbita, eso todavía no estamos claros por qué, si es que hay una predisposición hereditaria, qué es lo que ocurre. La isquemia se manifiesta inmediatamente con una arritmia que lleva al paro cardíaco. Doctor, pero el problema es que, dice el doctor, había 3 causas, 3 rayitas que le ponían en la certificado de función, que dice... causa de muerte. Causa de muerte.
Causa diferente. Edema pulmonar, infarto del mercado, paro cardíaco. Pero yo le quiero preguntar una cosa. Usted me dice a mí, yo voy al consultorio y me dice, Julio, óyeme una cosa. Estamos bregando hace mucho con este asunto. ¿Cuándo es que tú vas a bajar 5 libras? Tú tienes 70 y pico de años y sigues con el mismo peso, cargando a un corazón con un trabajo que tiene que hacer, que a lo mejor lo hace mejor con menos peso. Esa es una. La otra es, ¿estás caminando? No, doctor, que no estás caminando. Perfecto. ¿Estás fumando? No, fumando no, en el caso mío. No. ¿Estás caminando? No. No estás haciendo ejercicio. Ok. Óyeme, estaba con el doctor Hanna y con el doctor Ureña y 5 minutos después que se terminó el programa, se murió, muerte súbita. No, doctor, no fue muerte súbita. Me morí de manera súbita, pero yo tenía causa que usted me advirtió y que no le hice caso. Pero la gran mayoría no tenían causa. Doctor. ¿De lo suyo? Doctor, nada más como diagnóstico, muerte súbita. Inclusive un hombre joven, sano, 45. joven. Ajá. Yo lo único que he encontrado en eso son muerto. familias que mueren jóvenes. Eso sí yo he encontrado. Sí. Mucha gente que muere en menos de los 50 años de manera súbita. Mira, o por lo menos morían, ¿verdad? Porque ahora... Exacto. Existe el problema con el diagnóstico de paro cardíaco como causa de muerte, es que sin una autopsia realmente estamos descartando muchas otras posibilidades. Existen causas de arritmias que pueden producir la muerte súbita que no necesariamente son vascular, pero la mayoría de pacientes es de origen vascular. Que no supieran que tenían la condición es una cosa, pero lo más probable es que la tenían. Y cuando tú te pones a ver las autopsias, casi siempre, en la mayoría de los pacientes, no solamente, interesantemente, tienen en general enfermedad de múltiples vasos, es decir, que hay más de una arteria obstruida que predispone entonces a este tipo de arritmia de muerte. Ahora, puede ser un embolismo pulmonar, hay pacientes que tienen condiciones del músculo cardíaco que desconocen, por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica. Por desconocimiento. Por desconocimiento, no, exacto. Hay pacientes que tienen origen anómalo de las arterias, es decir, hay una serie de causas. Y hoy día se le está dando más importancia a una entidad que antes pensábamos que era muy rara y hoy día sabemos que no es tan rara, y es una degeneración grasa al ventrículo derecho, que se conoce como displasia ritmogénica del ventrículo derecho, donde el ventrículo se va literalmente llenando de grasa y lo predispone a arritmias. Es muy difícil diagnosticar. Doctor, nosotros teníamos una prueba, usted recuerda, no, usted no, el doctor Hanna. Nosotros niños nos decían, esa mujer se murió de parto. De parto. ¿Y qué pasó? Bueno, dio a luz y se murió. Cuando comenzaron a hacer autopsia descubrieron que era muy frecuente que se rompiera un aneurisma durante el trabajo de parto. O embolizar. ¿Verdad? O hiciera. Sí. Eso no es muerte súbita, ¿verdad que no? No, y eso es. Lo que era que tenía lo que usted está diciendo, una cosa desconocida que no fue. Exacto. El diagnóstico de muerte súbita es muy específico y tiene que ver con aunque esto. Aunque el parto no es una enfermedad. Aunque el parto no es una enfermedad. Pero es una causa de trabajo adicional. Puede ser predisponiente. Sí. Pero también estornudar rompe un aneurisma. O seguro. O sea, hay mucha y hacer exceso de ejercicio también. O sea, pero hablábamos de gente relativamente joven, porque aquí hay un 30% de la población que tiene diabetes y no lo sabe. Y otro 30% que es hipertenso y nunca le ha dolido la cabeza, sí, dicen ellos. Yo le quiero preguntar al doctor. Usted le preguntaba yo a un ortopedista. He notado que la fractura de cadera ya no tiene muchos viejos en las camas, sino que le hacen un injerto y hay viejos por ahí que están caminando. Claro. Eso mismo traducido de la ortopedia a la cardiología. Hay mucha gente que está bien por avance de ustedes. Absolutamente, Julio. Yo te diría que definitivamente donde quizás más impacto se está teniendo hoy día con la enfermedad cardiovascular es los pacientes de edad avanzada. O sea, hoy día muchos de estos pacientes que debieron haber muerto hace muchos años están vivos gracias a una cirugía hecha a tiempo, gracias a una intervención hecha a tiempo, gracias a un marcapaso, un desfibrilador, gracias a que pudieron llegar a la emergencia con un infarto y se le pudo atender y corregir. O sea, incluso hoy día, parte de lo que hablábamos al principio, de esa incidencia de fallo cardíaco alta, es los sobrevivientes de infarto que antes no teníamos. Ahora, los pacientes sobreviven el infarto y obviamente quedan con cierta afección que entonces lo predispone a problemas como fallo cardíaco, arritmia. Así que, Carlos, indudablemente que hay un impacto importante de la cardiología hoy día en la sobrevivencia y en el estado físico de los pacientes. Yo quería preguntarle, además de, ¿hay algunas enfermedades o condiciones, vamos a decir, de otros órganos relacionados al sistema circulatorio que pudieran dañar el corazón, el sistema cardíaco? Absolutamente.
Vemos una relación muy estrecha entre los riñones y el corazón. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal tienden a tener más enfermedad cardiovascular. No solamente enfermedad cardiovascular relacionada a la presión alta, sino que tienden a tener más El vasculopatía. riñón al corazón Y al o el revés corazón también. a los riñones. Las dos cosas. Hipertenso con daño renal. Las dos Los- cosas. ay. Y el corazón, obviamente, tanto la insuficiencia cardíaca afecta a los riñones como la hipertensión, que ya podríamos considerar como una enfermedad sistémica, tiene mucho que ver con ese eje riñón-corazón. ¿Se puede nivelar la presión arterial con un tratamiento, por ejemplo, contra una insuficiencia renal de una persona que quizás no tenga un sistema renal que esté funcionando en buenas condiciones? Mira, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, muchas veces cuando el paciente entra ya en una insuficiencia terminal, donde ya estamos haciendo Si diálisis. los riñones no están y eso. filtrando bien, como Exacto. Entonces muchas veces vemos mejoría de esos niveles de presión porque ahora ya tenemos un riñón que está haciendo la función que no hacía antes. Pero realmente, si el paciente es hipertenso, no, seguirá siendo hipertenso aunque tú corrijas la parte renal. Lo que sí es interesante, y eso es algo que empezamos a hacer hace unos años y ahora mismo está mucho en estudio, es algo que se llama denervación renal. Fíjate la relación que existe entre el riñón y el corazón. Existen unos nervios que salen del riñón que tienen que ver con el sistema nervioso, que tienen mucho que ver con la presión. El riñón dice, no me está llegando suficiente sangre y activa toda una serie de hormonas para que suba la presión. Entonces, hoy día, y eso es una técnica vieja, hace muchos, en los 30, una forma de tratar la presión era cortando los nervios que inervaban los riñones. Pero ¿qué pasa? Es una técnica muy cruenta, el paciente quedaba que se podía orinar, incontinencia, etcétera, y se abandonó, pero funcionaba, eso es lo interesante. Antes de los medicamentos eso se hacía. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Estamos literalmente desconectando esos riñones mediante radiofrecuencia, como si fuera un estudio de electrofisiología, pero del riñón, y al quitar esa inervación, pues hacemos lo mismo y se puede controlar más la presión. Y no hay medicamentos que hagan eso fisiológicamente. Eso se hace en pacientes con algo que se conoce como hipertensión refractaria. Ah, ya. Pacientes que tienen más de 3 medicamentos que no responden. Hoy día hay mucho debate con esta técnica porque hay un estudio grande que decía que no hubo una diferencia importante. La experiencia nuestra en más de 40 y pico de pacientes que realmente funciona. Tenemos la estadística para probarlo y hoy ya están haciendo otros estudios donde realmente entendemos que tiene futuro para ese subgrupo de pacientes. Usted Pedro, habló ya tú de llevas aquí hipertensión. 13 años en el país, ¿verdad? No, yo tengo más. Ya, En el 2002 llegaste. No, yo llegué en el 99, 98. o sea. Hipertensión en dominicanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muy prevalente, muy prevalente. El mismo porcentaje de todo el mundo. Yo te diría, Más alto. quizás hasta más alto, Julio. Tenemos un estudio, tenemos el estudio FRICAR, que es el estudio quizás más grande, que habla de un 25%, pero nosotros hacemos jornadas en los campos, por ejemplo, y hacemos jornadas con la fundación, donde tenemos una base de datos casi de 5.000 pacientes vistos ya. Y no solamente la tasa que hemos visto es muy alta, sobre todo en los campos dominicanos, sino que hay un porcentaje muy alto que no se está tratando, muchos conociendo que la tienen la hipertensión y otros que no sabían que eran hipertensos. Varones y hembras. Totalmente. Y una alta incidencia de cardiomiopatía, que se refiere a debilidad del corazón por hipertensión no tratada. Son pacientes que le hacemos cateterismo mediante las mismas jornadas, con arterias completamente limpias, y su único problema ha sido años y años sin tratar su hipertensión. Yo tengo un aparatico en casa, te dicen, y me da 13.7, 13.7, 13.8. Pero cuando viene al consultorio, tiene 22.12, 22.13. ¿Qué carajo está pasando? Bueno, Que el aparatico no sirve. hay dos posibilidades. Puede ser una hipertensión Cambio de la refractaria, de bata blanca, como le Emocional, llaman, de bata emocional. blanca. Pero cuando sube tanto, 22, ya ese es un paciente mal controlado. O sea, una hipertensión de bata blanca aceptable son niveles de 150, 160. Ya cuando tú hablas de 200, eso estamos hablando de... De bata blanca, ¿tú sabes qué quiere Definitivamente, decir eso? La, Que la cuando ven el presencia del médico le sube la presión. Hoy día hay dos tipos de hipertensión, interesantemente. Hay un grupo que se le mejora cuando van al médico. Doctor. Y es lo que le llaman Bien. Doctor, le pegó un cuernito el otro día con un médico que vino. Y una pregunta que debía hacérsela a usted, se la hice a él. Y me dio una respuesta que yo quiero compararla con esa. El doctor Ureña a veces coloca stent. Y A veces no mucho, frecuente. bueno, pero a veces ocurre que cuando el paciente va, él no se preocupa cuando los niveles de presión están normales, pero en el límite superior. ¿Por qué al doctor Ureña le gusta para aumentar
o mejorar el flujo de sangre, que la presión esté un poquito alta, no estoy hablando de hipertensión, Sí, sí. y no en niveles muy bajos. Bueno, eso solamente en las primeras semanas después del stent, ¿ok? Solamente en las primeras semanas. Después que pasan las primeras semanas del implantado del stent, sí queremos presiones lo más bajo posible. Ah, ya. Así que, ¿por qué es eso? Porque usualmente en las primeras 2 a 3 semanas que usted implanta un stent, literalmente los chances que se pueden formar coágulos son mayores. Y hipotensión, es decir, baja presión, ha estado Aumenta asociada la posibilidad. a mayor tendencia a ser coágulos. Cuando yo era estudiante, 100 más de edad era un código. Tú tienes 50 años, no lo normal es que tú tengas 150, 15 de presión, después 160. En esa misma época cambió todo, entonces ya eso era hipertensión sistólica y había que controlarlo. Entonces te hablaban mucho de diurético, pero el diurético llevaba otro tipo de complicaciones. ¿Por dónde anda esa realidad? No, definitivamente hoy día se quiere la presión más baja posible. De hecho, acaba de salir un estudio que Más baja posible que decía en los pies. 120, Ah, bueno. 110, sobre todo si el paciente tiene riesgo. En otras palabras, si usted tiene un paciente que tiene una enfermedad coronaria, que tiene algún problema renal, diabético, con enfermedad de aterosclerosis o ha tenido un accidente cerebrovascular, hoy día lo que queremos es la presión más baja posible. Acaba de salir un estudio que se llama el SPRINT, que acaba de ser publicado hace un par de semanas, en más de 10.000 pacientes, demostrando, de hecho el estudio tuvo que ser terminado antes de tiempo, porque los beneficios en los pacientes que había, incluso por encima de 65 años, era mayor en aquellos que se mantenía la presión más baja que aquellos que se mantenían los niveles Ya no tradicionales existe aceptables, eso de, 14, 15. de 70 años, 17, 60, 160. No, Absolutamente no. De hecho, ya lo del anciano con hipertensión sistólica se conoce hace un tiempo de que hay más incidencia de accidentes cerebrovasculares, derrame cerebral, como le llama la población. Así que definitivamente queremos la presión bajita. ¿Y la mínima en dónde debe siempre estar? No, la mínima debe estar por debajo de 85, 80, 75. Nunca 9 es muy alto. 9 es alto, 9 es alto. Y De está vez en asociado. cuando tuve un paciente que el ecocardiograma dice tiene esclerosis aórtica y realmente se han puesto duras las válvulas de esa válvula. ¿Es bueno bajarle la presión a esa persona también o es garantía mantenerse? Mira, no hay una relación todavía bien clara de que bajar la presión en alguien que tiene esclerosis ahora detenga el proceso. Yo creo que lo que sí se está hoy viendo cada vez más relación, y hay mucha controversia con esto, es el colesterol y la esclerosis de las válvulas. Ahí sí se está trabajando un poquito, porque parecería ser que el mecanismo de calcificación es el mismo que el de las arterias, aunque no se tiene todavía una normativa muy clara. Pero no hay duda de que esclerosis no es más que un proceso degenerativo normal de una Del válvula envejecimiento. que late 80, abre y cierra 80, 90 veces cada minuto durante toda una vida. Y esto lleva a cierto grado de degeneración. Y una persona muchos años con una presión que no pueda bajar la mínima, que esté siempre en 9, 10, 9, 10, aunque la otra no esté muy alto, termina siendo un aumento de su corazón, de tamaño. Absolutamente. La hipertensión diastólica hay que tratarla agresivamente, igual que la hipertensión sistólica. ¿Y cuáles son los efectos? Definitivamente, los efectos de la hipertensión son los mismos. La sistólica está más asociada a accidente cerebrovascular. La diastólica está más asociada a insuficiencia cardíaca. Es decir, los mecanismos que con el corazón se va a remodelar, las arterias se van a engrosar, tiene que ver mucho con esos niveles elevados de presión y es lo que lleva eventualmente a enfermedad vascular ya ¿Se manifiesta. remodela el ventrículo izquierdo cuando tú corriges la hipertensión? Absolutamente. De hecho, hoy día, William, aparte, mira, hoy día la forma como seguimos un hipertenso es diferente. Antes los seguimientos eran en base a la hipertensión. Hoy día lo seguimos en base a qué efecto tenemos a nivel cardiovascular. Y uno de ellos es cómo está comportándose el corazón. Una vez al año se hace un eco, cada 6 meses, y yo quiero ver si ese engrosamiento, ese remodelamiento, cómo está funcionando. Se supone que si yo controlo la presión, no debe haber mayor engrosamiento. Debe reducirse o pararse. Así que es una forma, como diríamos, activa de ver si mi tratamiento está siendo efectivo. Y lo mismo a nivel vascular. Estamos haciendo Doppler, estamos haciendo mediciones de los grosores de las paredes como forma de ver si mi tratamiento está siendo efectivo, no solamente basado en mi presión que yo le mido en el consultorio. Quiero ver un efecto un poquito más allá. Para los amigos, Carlos. para los amigos, diferencia entre el eco y el electrocardiograma, porque la gente dice, no, pero yo me hice un electro ayer. Sí. ¿Qué ve uno que no ve el otro? No, definitivamente, el electro simplemente es una herramienta para medir actividad eléctrica del corazón. Me va a decir cómo está el ritmo cardíaco y me puede ver, evidenciar si ha habido algún problema tipo infarto por una cicatriz.
El eco es algo diferente. El eco no va a haber electricidad, va a haber mecánica. Lo ve por Vamos dentro. a ver exacto cómo están las válvulas, cómo está el músculo, si algo no se está moviendo bien. Nos da obviamente mucho más información fisiológica del corazón que lo que me da el electrocardiograma. Bien, El Carlos. que dona sangre tiene en lo inmediato algún tipo de cambio en el comportamiento de su sistema cardíaco. Sí, usualmente son cambios leves y en una persona sana no debe tener mayor consecuencia, pero cuando te sacan 200 cc, 300 cc de Mejora sangre, la presión. va a Bien. bajar la presión, va a subir un poquito la frecuencia cardíaca. Eso Y es nos normal. vamos a hacer una pausa porque tenemos como 100 preguntas más que hacerle al doctor. Señores, seguimos conversando con el doctor Pedro Ureña. Y hay un tema que yo quisiera que el doctor Ureña, porque está haciendo, con la seguridad social, está generalizándose mucho. Doctor, hay especialidades que ameritan tiempo y contacto personal. El psiquiatra tiene que sentarse a hablar con el paciente. En la cardiología, una especialidad, se toma presión, se hace un eco, se hace una sonografía, cualquier cosa, y se dice, mire, tómese eso, que eso, y no hay que conversar mucho con el paciente. No, yo creo que no. Yo creo que sí hay que conversar con el paciente, Julio. Sobre todo porque lo que es una buena cardiología preventiva requiere mucha concientización sobre cambiar hábitos de vida, cambiar dieta, hacer actividades, y hay que razonarle mucho. Lo que yo sí creo que ya cuando uno está quizás en el seguimiento ya del paciente, un paciente que está estable, eso se puede acortar mucho, pero no hay duda que el contacto, la comunicación es importante. La humanización del servicio toma mucho tiempo. Absolutamente. Doctor, Mucho. hable usted un poquito más de eso. De hecho, en grandes hospitales del mundo hay un personal para humanizar la relación, que no es el médico. Para ganar tiempo el médico y no perder tiempo tiene con el enfermeras y paciente. trabajadores sociales, gente que trabaja con el paciente y le explica. Pero el médico que ve 20, 25 pacientes en una tarde, no tiene tiempo para dedicarle 45 minutos a cada paciente y pasarle la mano y decirle, mire, Ya no hay tiempo para pasar la mano. No, entonces hay personal que se especializa. Las enfermeras que son ¿Y asistentes, qué es lo que falta? ¿Tiempo o dinero? tiempo. No es dinero. No, el dinero está ahí, doctor. El dinero Pero está ahí. cuando uno sabe que en la sala hay 20 pacientes de a 5,000 pesos, hay que darle paso a los Eso otros. no es, cuando tú te haces cardiólogo, no es por ahí que te va. Es tiempo, tú tienes que sentarte con una familia. Aquí un paciente va, tú ves 20 pacientes, hay 5 pacientes y 4 familiares, cada uno. Sí. Es más, cuando entran no caben en el cubículo para el examen. Entonces eso demanda tiempo porque los 3 quieren preguntas. Igual que este panel aquí, los 3 hacen preguntas igualito. Y requiere media hora, 45 minutos o más. Y después viene la llamada telefónica. Entonces, por eso se crea un personal paramédico que son physician assistants, son asistentes de médicos, son enfermeras, son personas que conocen la actividad social de ese paciente y ellos contestan ese Doctor, y en el caso del perfil, en el caso del doctor Hanna durante muchos años, en el caso del doctor Pichardo, en el caso suyo, en que ustedes ya lograron un perfil de médicos, ese médico como paciente da mucho problema. Realmente no, yo voy a ampliar un poquito lo que decía William. Yo creo que cuando tú tienes una cartera de pacientes, hay pacientes que tú puedes resolver relativamente rápido. Oye, como él dijo, cartera de pacientes. Sí, y hay un pero grupo de pacientes que tienes que dedicarle más tiempo. La ley Y le prohíbe pacientes, tiene que ser clientes o usuarios. clientes usuarios. Ahora bien, Ahora con la ley. Sí, señor. porque muchas veces tú tienes pacientes que van para una segunda opinión, o sea, que han visto 3 médicos Sí. y van a hacer una segunda opinión. Tú tienes que revisar todo este expediente, pero tú te ayudas. Tienes médicos que te ayudan, que revisan el caso antes que tú. Tienes una nutricionista para que se siente con el paciente a hablar sobre la dieta. Y uno busca forma de, precisamente, Humanizar ayudarse y humanizarte el servicio sin que necesariamente tú tengas que hacer la labor de nutricionista, de psicólogo, de médico. Pero no hay duda que el contacto sí tiene que seguir siendo, para mí es una parte importante de la relación médico-paciente. Esa confianza que el paciente le da al médico tiene mucho que ver con la comunicación. O sea que hay que dedicarle el tiempo Pasa cuando de se confianza necesita. a fe. No, eso no es A lo que... fe. lo- Pedrito dijo. Oye, los pacientes de Pedrito dicen eso, Pedrito dijo. Como si estuviera en la Biblia. Y eso es fe. Ah, claro. Eso es fe. Agua que le dé, le hace un efecto. Sí, pero el problema es que de buena primera, él es intervencionista, hace el trabajo, le da seguimiento. El paciente en su cabeza piensa, si él me puso un stent, él vio mi cosa ahí adentro y yo quiero que él me siga viendo y me ponga la pastilla para la presión y me baje la pastilla para la presión Como y me debe. dé el boche por la dieta. Pero entonces te dice, ve donde la muchacha de la dieta,
Entonces la muchacha dice, ¿qué está tomando? Está tomando esto para el hígado, esto para... Y te cambia la cosa. Cuando tú vienes ya tú eres paciente de la dietista. Ese es el doctor. Eso es lo que yo estoy diciendo. O de la terapista. Exacto. O no es así. Bueno, sí, pero A veces. por eso uno trata de tener, como te diría, un equipo. O sea, un equipo que maneje el mismo récord, maneje el mismo expediente y de esa forma hay más comunicación y menos conflicto con el tratamiento. ¿Cómo te va con los cigarrillos, los fumadores? El tema del cigarrillo es un tema importante. Usted lo bota de allá, cuando ¿Perdón? no lo dejan. No he llegado a ese extremo. Lo que sí he llegado, por ejemplo, es a no hacer un procedimiento a un paciente hasta que no lo deje el cigarrillo. Eso sí lo he hecho y de hecho lo hago rutinariamente. Si yo tengo un paciente que electivamente hay que hacer un procedimiento, no de emergencia obviamente, pues una condición es que me tiene que haber dejado el cigarrillo por lo menos por un tiempo que yo considere prudente, porque de lo contrario la tasa de trombosis de los stents o cierre de un bypass es extremadamente alta. La relación entre cigarrillo y enfermedad coronaria es muy estrecha y el fallo de un procedimiento de revascularización tiene muchísimo que ver con Y el es paciente frecuente el persistente. paciente que dice, yo quiero seguir mi ritmo de vida y yo quiero que tú me bajes la presión, yo quiero que tú me trates con el cigarrillo, porque ese es tu trabajo. Y con el colesterol. Si tú me bajas con la pastillita de la noche, ¿cómo se llama? Y bájame el azúcar para yo seguir comiendo. Claro. Doctora, parece ese tipo de paciente, Sí. que aunque no lo dicen, Bueno, usted exacto, percibe. no lo dicen, pero lo hacen. O sea, no te confrontan tan claramente, pero Porque indiscutiblemente. uno conoce pacientes a veces Ahora hay que... uno que Doctor, te dice, Pedrito, yo quiero vivir 90 años, garantízamelo. Sí, exacto. Yo te voy a poner 10 millones de pesos en el Doctor, banco. hay uno que nos ofreció $5. Si el doctor Hanna le garantizaba 5 años. No me digas. Es frecuente. ¿El regaño al paciente funciona de alguna manera? Yo creo que sí, pero más que el regaño, yo me gusta concientizarlo. En otras palabras, las imágenes hoy día nos ayudan mucho. Cuando tú le enseñas a un paciente una arteria de él, que tú le viste, le hiciste un Doppler o lo que sea, y tú le muestras esta placa, y tú le dices, esto es como una especie de avance de una película, ¿eh? Esto es lo que va a seguir pasando si tú no tomas las medidas. O sea, yo creo que eso funciona un poquito más en términos de concientización. Yo creo, y de hecho, hay un estudio interesante relacionando el score de calcio con los pacientes adhiriéndose más al tratamiento. Pacientes que se les mostraba las calcificaciones de las arterias fueron más propensos a mantener el tratamiento que aquellos que no se les mostraba. O sea que yo creo mucho en eso. El boche obviamente funciona hasta cierto punto y tú le haces ver que tú estás decepcionado con los resultados. Sí, claro. Pero básicamente tratamos de concientizarlo más que regañar. Lo que no sabe el doctor Hanna es que yo hice la negociación con el paciente. Sí. Digo, sigue yendo y págame a mí. Ahora, si se muere, no, ya. ¿verdad? Es difícil que te reclamen, ¿verdad? No hay quien reclame. Ay, Dios. Capaz de Es eso. capaz de eso y más. Doctor. Me vende a mí, me vende. Doctor, el referimiento, usted habló de ¿cómo se llama? Cuando tú quieres una segunda opinión. ¿Todavía disgusta al médico dominicano eso? Sí, es un acto de desconfianza. Lo que pasa es que Pedrito es el consultante tope. Cuando el paciente llega donde Pedro Ureña, generalmente no tiene que ir a otra parte. A veces coge un avión para que le confirmen eso. El problema lo tiene el médico de abajo, el que tiene atención Y primaria. no le gusta, Y ¿eh? del primario va a otro médico. No, yo me refiero cuando el doctor dice, te tengo que poner 4 stents, o posiblemente hay que ponértelo. Y dice, espérate, 4 stents, yo quiero una segunda opinión. O en el caso del cirujano, que es lo más común, te tiene que operar, espérate, yo quiero una El segunda. paciente de Pedro dice cuándo No. y dónde. Sí, está bien, es el de Pedro, pero Porque- yo pregunto, la segunda opinión de que le mandan a él a pedir. Él es el consultante, claro. Entonces, ¿se disgusta el médico de abajo? Mira, Julio, yo creo que en ocasiones sí, en ocasiones no. Yo creo que realmente, personalmente yo pienso, mira, todo problema, toda condición, y en medicina no escapa a eso, hay más de una forma de resolver un problema. Muchas veces, al final, tú tienes dos alternativas. Por ejemplo, eso que tú mencionabas, los stents o tratamiento médico. Y tú tienes personas que te van a argumentar a favor del tratamiento médico o te van a argumentar O el a quirúrgico. favor de stents. O el quirúrgico. Pero eso no es una diferencia entre nosotros. Es que si tú vas a cualquier congreso de cardiología, tú vas a ver paneles de expertos mundiales discutiendo a favor de una técnica o de otra. Entonces, muchas veces aquí, en estos casos, hay que darle al paciente las opciones, las alternativas y por qué una cosa u otra. Le estoy preguntando cosas que se salen un poquito de la práctica y que el público no lo sabe. A veces usted me dice a mí, vamos a hacer DIMAT y vamos a hacer un procedimiento. Que usted no esté ahí, para mí es un problema, porque yo me siento
que usted se siente bien, oiga bien, yo me siento bien atendido de usted en ese ambiente, porque usted me dice, te lo voy a hacer en la UCE de mi familia, pero yo prefiero el otro medio ambiente, donde usted estaba ahí como pato en su agua. Realmente el lugar es un lugar que tiene que ser cómodo para el médico. Absolutamente. Pero está en el médico hacer que las condiciones en su ambiente sean las apropiadas. O sea, tiene que tratar de pelear por eso. Y en el caso que nos ocupa, en particular el intervencionismo, antes de tú empezar a trabajar en una sala, tú te aseguras de que todo lo que tú necesitas esté ahí. De lo contrario, es mejor no hacerlo, porque si tú empiezas a tener complicaciones por falta de equipamiento, pues, yo tengo un amigo que él va al banco a depositar. Sí. Un acto de fe, tú le das los cuartos a una muchacha A una que tú que sabes tú no sabes que quién llama y es, tú asumes. ni te pone garantía hipotecaria. Pero cuando él va y ella no está ahí, no deposita. No, Eso no es garantía. No, como también hay pacientes, doctor, que si no ven todos los diplomas colgados de la pared, no creen que el médico es bueno, no tampoco. Así No. mismo. Usted ve un cuadro de un médico repeliendo Eso se la llama muerte. fe, también. doctor, eso es fe, eso es creer en ¿Y una existe persona. todavía eso? Claro en que medicina. Sí, sobre todo en el enfermo. Pero en la parte tecnológica, Julito, yo creo que eso es importantísimo, que tú acabas de decir. Yo creo que está en el operador asegurarse de tener las condiciones para poder hacer un buen trabajo. Y eso puede ser en la UCE, puede ser en corazones, puede ser en CEDIMAT, puede ser... Tú tienes que hacerlo. Si no te crean las condiciones, entonces no lo hagas, porque te vas a sacrificar 15 años de carrera por errores, porque no tienes la tecnología apropiada. Entonces, donde yo estoy trabajando ahora, donde estoy trabajando, siempre tiene que estar las condiciones para yo poder hacerlo, de contrario no lo haría. Yo siempre digo, o me acuesto yo ahí, si yo no me puedo acostar ahí, yo no acuesto a nadie. Ok, si usted no lo... Pero los 3 elementos clave, que el paciente tenga respaldo para cubrir sus gastos, porque como dice el doctor, hay un costo y hay un precio. La salud no tiene precio. Pero tiene un costo por más. Aunque usted no le cobre a una persona, tiene que comprar el stent y el marcapaso. Claro. Sí. Y el cirujano plástico tiene que buscar 60,000 pesos para 2 tetas, o si no, aunque sea gratis. Doctor, en el caso del médico que va a buscar primero el paciente, segundo el recurso humano, usted y su personal, y tercero los equipos. República Dominicana tiene hoy día suficientes recursos para en cardiología no tener que salir del país. Yo te diría que en algunas áreas absolutamente, y de hecho ya se tiene más de 20 años de experiencia operando corazones, haciendo intervenciones, haciendo procedimientos complejos, incluso, y me voy más lejos, en algunas áreas incluso como pioneros, o sea, en la región, o sea que realmente sí, yo creo que en algunas áreas estamos. Hay algunas áreas que todavía nos faltan, nosotros todavía no estamos trabajando adecuadamente con la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Aquí el programa de trasplante todavía no es una realidad, aunque se hayan hecho los trasplantes. Todavía no tenemos dispositivos de asistencia ventricular, todavía no tenemos esos corazones artificiales que ya están siendo literalmente rutinarios en países desarrollados. O sea, nos falta. Pero personal día a día nos falta todavía, pero sí hay grupos con personales muy capacitados y volvemos a lo mismo. El personal que trabaja conmigo tiene 15 años trabajando conmigo, o sea, es un personal que ya ha visto todo, ha visto de todo. Son pacientes que son técnicos que te trabajan en válvulas percutáneas, donde nosotros tenemos quizás el único sitio en toda la región que lo hace. Doctor Hanna, que lo diga usted y no lo diga Pedro. Hay media docena de Pedro Ureñas aquí. No sé, pero hay cardiología antes de Pedro Ureña y cardiología después de Pedro Ureña. Hay un grupo de cardiólogos muy buenos. Muy buenos compañeros, amigos, hermanos, donde yo iría con mucha confianza, que son antes del proceso de intervención y que realmente confrontados con una situación piensan en ponerle un cirujano para que les repare las arterias. Y hay un proceso de cardiología post llegada de Pedro Ureña del 2000, donde la intervención ya es más familiarizada. ¿Compite el intervencionista con el cirujano cardiovascular? Mira, sí, pero hoy día se trabaja más en complemento con el cirujano cardiovascular. Ya hoy día tenemos lo que llamamos equipo de corazón, donde realmente se hacen decisiones consensuadas e incluso estamos haciendo ahora mismo lo que llamamos abordajes híbridos, donde participa el cirujano y participa el intervencionista. Ejemplo de eso, la endoprótesis para aneurisma, las válvulas percutáneas, casos muy complejos de arterias obstruidas en pacientes con corazones muy débiles. Así que realmente hoy día lo que estamos cada día más es complementando los dos servicios para que se le ofrezca lo mejor al paciente. Inicialmente, cuando tú ibas a hacer un cateterismo cardíaco, pedía que un grupo de cirujanos estuvieran preparados ahí porque hay arterias que se rompen.
y hay que intervenir rápidamente. O sea, siempre ha habido, cohabitaron el cirujano. Los que escriben artículos que crean la discusión son los que viven de esa situación, del enfrentamiento. Doctor, lo emocional, problemas económicos, problemas de tipo carácter, todos esos problemas que no son específicamente médicos, están produciendo alteraciones del sistema cardiovascular en este país. En todo el mundo, y en este país no escapa de eso. El estrés hoy día se considera como un factor de riesgo. Y están metiendo todo en estrés. Estrés. Ese estrés ya lo consideramos Estrés una variable. Y sedentarismo. Y de hecho, hoy día cuando preguntamos a un paciente dentro de su perfil de riesgo, una de las cosas que preguntamos cuál es el nivel de estrés, porque sabemos que eso predispone a problemas cardiovasculares, no hay duda. Oiga, ¿hay prótesis para sustituir tramos de arterias? ¿Es posible eso? Sí, Sí, claro. Eso fue lo primero que se inventó. Sí, no. El Daflón era. Sí, O sea, y eso sí. Doctor, Sí, sí. y en el caso del ejercicio, yo no creo que para una persona tan sana tenga que correr 10 kilómetros todos los días. Realmente el mínimo de ejercicio físico que una persona puede hacer promedio, estoy hablando de un enfermo, un viejo, un joven, más o menos. Se considera que hoy día 150 minutos de ejercicio a la semana, le hace 30 minutos 5 días a la semana, es suficiente para mantener una buena, como decimos... ¿Cuántos minutos diarios 30 son? minutos. 30 Media hora. Caminando, Media hora tampoco caminando, no es media hora. ¿Y qué corriendo. tipo de ejercicio usted habla? Cardiovascular, aeróbico. ¿Eh? Puede ser caminar, puede ser montar una bicicleta, puede ser nadar. Sencillamente caminar. Pero caminar puede ser perfectamente. Eso es lo mínimo que uno quiere. Pero hay una relación proporcional entre intensidad y frecuencia y beneficio. Es decir, que el que camina 1 hora tiene más beneficio que el que camina media hora. El que camina 1 hora y media tiene más beneficio que el que camina media hora. O sea que, pero lo mínimo para mantener una homeostasis cardiovascular es 30 minutos. Bien, vamos a dar las gracias al doctor Pedro Ureña por todo este tiempo que ha estado con nosotros y tantas cosas que nos ha enseñado, ¿verdad, doctor? Mucho. Mucho, doctor. No, gracias a ustedes. Y la que falta. Le queda mucho. Doctor, falta mucho por hacer. Gracias doctor. por la invitación. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.